Hoy vamos a contestar una pregunta que yo creo ha brotado muchas veces en la mente de todos los humanos. Y por cierto, es la pregunta más importante de todas las religiones, que sería la pregunta: ¿cómo obtenemos nosotros el favor de Dios? ¿Okay? ¿Cómo obtenemos nosotros el favor de Dios? El favor entendiéndose como pues la buena voluntad de Dios, la gracia de Dios, o que Dios esté contento con nosotros, ¿sí? Esa es de hecho una de las preguntas más importantes que la Biblia trata de contestar, porque nos muestra la Biblia nos muestra de qué manera nosotros podemos estar en mejores términos con Dios. Y el libro de Hechos en particular, un libro que hemos estado estudiando, vamos a estar ahí el día de hoy en Hechos 15, es un libro que describe exactamente cómo esta noticia de reconciliación, de favor con Dios, se fue extendiendo por todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo de ese entonces, el mundo conocido. Entonces Hechos 15 trata sobre eso, cómo la noticia del evangelio, la noticia de la reconciliación se fue extendiendo por todo el mundo. Hemos visto cómo el evangelio fue avanzando entre pues judíos, luego entre samaritanos, y se fue extendiendo a cada vez gente más lejana de donde Jesús desarrolló su ministerio, que es Israel. Hechos 13, 14 es en particular cómo el evangelio avanza entre lo que los judíos consideraban los gentiles, ¿sí? Entonces esa palabra a lo mejor es rara, nosotros no la utilizamos mucho, pero la palabra gentil, como tal cual significa, o sea, gentucho, ¿no? O sea, gente fuera de nosotros, es decir, no judíos. Ahí entraríamos pues nosotros también, ¿verdad? Como mexicanos y todos. ¿Suena un poquito rara la palabra? Pero en esencia significa todos aquellos que no son judíos. El evangelio también avanzó entre los que no eran judíos. Y la pregunta que entonces vamos a desarrollar hoy para contestar es: ¿cómo obtenemos el favor de Dios? En Hechos 15 va a haber un suceso fundamental, porque esta pregunta va a surgir de nuevo y va a haber opiniones distintas entre los que son judíos y entre los que hacen ministerio o han trabajado entre los gentiles. Aquí hay como dos posturas. ¿Cómo obtener el favor de Dios? Los judíos, algunos piensan que de esta manera, ahorita vamos a exponerla, y los predicadores de los gentiles y los gentiles dicen, pues no, es de esta manera. ¿Ok? Así que vamos a ver el versículo número 1, Hechos 15, 1. Voy a leer así del versículo 1 al 5 y quiero que prestemos atención porque está relativamente muy fácil la idea aquí de la exigencia que está aquí presentándose. Versículo 1 dice: algunos que llegaron de Judea. Ok, primero, ¿a dónde llegaron? Estamos en Antioquía, ¿ok? Antioquía es como el centro de operaciones de los misioneros que estaban encargados de llevar este evangelio a los no judíos, ¿vale? Entonces llegan algunos de Judea, Antioquía, y enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, ustedes no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé, estas dos figuras importantes, tuvieron gran disensión, desacuerdo y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos de entre ellos subieran a Jerusalén, o sea, la capital de Israel, con los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea que eran cristianos, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley. Okay, ¿cuál es la exigencia aquí? En resumen, el versículo 1 y el 5 nos dicen en dos frasecitas qué es lo que están exigiendo. Unos decían: si ustedes, gentiles, no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. O sea, si no lo haces, no puedes salvarte. Y el versículo 5 nos da la otra frase, dice: otros decían, es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Bueno, ¿qué es en esencia lo que está esta gente exigiendo? Vamos a irnos como por 4 palabras claves que se repiten bastante aquí. En primer lugar, ellos, si se dan cuenta, mencionan mucho a Moisés, ¿sí? Moisés, ¿quién es Moisés? ¿O por qué tanto énfasis en Moisés? Moisés en la Biblia, en Éxodo en particular en adelante, se nos describe como un hombre santo, ¿verdad? Un hombre justo, un hombre obediente, a quien Dios usó para liberar a los israelitas de la esclavitud en que se encontraban en Egipto, ¿ok? Entonces Moisés es como el héroe nacional para los judíos, incluso para ellos es casi una figura que veneraban, no al nivel de Dios, porque por supuesto Dios les prohibía eso, pero lo consideraban muy importante. Y para estos judíos, cristianos por cierto, era como impensable que los gentiles no tuvieran en consideración la figura de Moisés y por lo tanto las enseñanzas de Moisés, ¿no? Es como que para ellos es de que, ok, sí, Jesús es importante, pero Moisés pues también, ¿no? O sea, Jesús sí está aquí, pero Moisés pues no está tan abajo que digamos.
Sería como, no sé, como que una afición se moleste porque le dan toda la gloria y toda la afición se rinde ante el delantero y a fuerzas quieres meter al medio. No, es que el medio de contención, el centrocampista es importante también. Por solo para dar una idea. O sea, todo, como que a ellos les frustraba que nada más este tema de la salvación se enfocara en Jesús y que Moisés estuviera siendo, pues, desplazado. Por supuesto, la Biblia en Hebreos 3, ustedes lo pueden leer en su casa, es clarísimo. O sea, Moisés era un buen sirviente de Dios, pero Jesús era el hijo de Dios. Moisés atendía la casa de Dios, pero Jesús era el dueño de la casa. Entonces era una comparativa que no tenía, pues, ni pies ni cabeza. O sea, ni Moisés mismo lo hubiera permitido, ¿verdad? Entonces, para ellos es importante una cosa primero, Moisés. La segunda cosa que para ellos es importante que los gentiles, o sea, nosotros consideremos, era la ley. Por supuesto, la ley aquí hay que hacer un pequeño matiz. ¿Qué significa la ley o a qué se están refiriendo? A veces esta palabra ley nosotros la englomeramos en un montón de mandamientos, ¿verdad? Respecto a purificación, de que si tocas esto ya te contaminaste, etc. En otras ocasiones la ley significa pues los 10 mandamientos. Eso claramente es una validez hasta nosotros hoy en día, ¿no? O sea, los 10 mandamientos nos presentan principios de convivencia, principios de armonía y sobre todo principios con los que estamos bien con Dios, que son útiles de vivir. Pero ellos aquí, claro, no se están refiriendo únicamente a los 10 mandamientos, porque ellos están diciendo que se circunciden, ¿verdad? Ahorita vamos a detallar eso. Para ellos el tema de la ley no era únicamente los 10 mandamientos, o sea, los de no matarás, no robarás. O sea, para ellos no era eso. Ellos se referían particularmente a la ley ceremonial. O sea, la ley ceremonial era tan estricta que tú como judío no podías combinar dos tipos de telas, ¿no? O sea, todos aquí ya son unos pecadores, ¿no? Para la ley ceremonial, porque pues yo veo algunos que traemos mezclilla y arriba a lo mejor un suéter de algodón y luego lana en la chamarra y aquí poliéster. No, pues ahorita todos aquí estaríamos contaminados para la ley ceremonial. Y para ellos, decían, o sea, es que eso también se tiene que considerar, tiene que tener parte. Y en particularmente, un énfasis que ellos dan en la ley es la circuncisión. ¿Puedo hablar de circuncisión? Sí, ¿ok? ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión es una práctica de mutilación genital, tal cual, donde los hombres judíos cortaban pues, una parte de su aparato reproductor masculino como un recordatorio constante, evidentemente, que tú le pertenecías a Dios. Y no nada más eso, ese era un recordatorio que Dios había señalado que lo hicieran para recordarles que incluso sus hijos, su descendencia, era también como dedicada a Dios. Era costumbre que a un niño judío a los 8 días de nacido le practicaban la circuncisión. Pero aquí los gentiles ya no son recién nacidos, ¿no? O sea, estamos hablando de hombres adultos, jóvenes, adolescentes, o sea, que ahora ellos están diciendo, es necesario que se circunciden. De nuevo, la circuncisión en sí misma no era el problema, ¿ok? O sea, ¿a qué me refiero? Circuncidarte o no es como que te va a llevar al cielo, y si estás circuncidado no es como que tienes un favor más grande delante de Dios. O sea, yéndolo objetivamente, el problema no era la circuncisión, el problema era que ellos estaban dando un peso que Dios, particularmente en el Nuevo Testamento, no consideraba en lo absoluto como necesario para los gentiles, ¿verdad? O sea, de nuevo, si estas cosas como la circuncisión, la ley, etcétera, hubieran sido opcionales o como recomendaciones, pues a lo mejor podríamos darle nosotros un poquito de paciencia, ¿no? Como cuando le das paciencia a la tía exagerada, que todo exagera, pues dices, bueno, pues, o sea, no estoy de acuerdo, pero es algo como que... Pero ellos no lo están viendo como opcional. Recuerden, el reclamo es, si no lo hacen, ¿qué pasa? No pueden ser salvos. Y ese es el problema. Y es lo último que ellos hacen mucho énfasis, la salvación. O sea, la exigencia casi es una amenaza. Les están diciendo, si no se circuncidan, ustedes no pueden ser salvos. O sea, ahí no hay lugar para opciones. Aquí no hay nada, ¿no? Esta gente está con el cuchillo, o sea, todos están con los cuchillos corta, mocha prepucios afilándolos, ¿verdad? Casi así como que si no se circuncidan, no pueden ser salvos, ¿no? Así está esta gente. Es como si con el cuchillo en la mano te apuntaran y te dijeran a ti, mira, ven al reino de Dios, te conviene, ven, o sea, ven a Cristo, ¿no? Y a lo mejor algunos se acordarán, sí es cierto, Jesús, ven a lo que Jesús también aportó, ven a lo que Jesús sumó a lo que ya estaba de Moisés y la ley y la circuncisión. O sea, era algo grave porque estaban diciendo, en cierta manera, que Jesús era importante, pero no tan importante como la ley, como Moisés y, por supuesto, la circuncisión. Entonces, si lo piensas, no es un consejo únicamente. Por eso el texto dice que Pablo y Bernabé y otros muchos, pues, respingaron, ¿verdad? O sea, ¿qué dices? A ver, ¿cómo? Lo que ustedes nos están diciendo es que
quitemos a Jesús del primer lugar que tiene y que le sumemos esas recomendaciones, bueno, obligaciones que ustedes nos están exigiendo. Por supuesto que para ellos era como que los están sacando de la suite de un hotel de 5 estrellas y los quisieran meter un hostal de esos, de las playas hoteleras, ¿no? Que donde ahorras viajando o algo así, o sea, esos hoteles feos que compartes el cuarto con quién sabe quién. O sea, era de verdad algo inaudito lo que les estaban realmente pidiendo. Era que dejaran lo mejor para conformarse con algo que por años había demostrado que no servía. Y esto causó debate, por supuesto, bastante, dice el texto. Y como todo, ¿verdad? Dijeron, pues vamos a ver qué dicen los apóstoles. O sea, hagamos un concilio, vayamos a la capital, a Jerusalén, juntemos a los hermanos, apóstoles y ancianos, y entre todos, los meros, decidamos qué es lo que... Como la Cámara de Diputados, algo así sería, ¿no? A nuestros ojos. Entonces se van a Jerusalén. Versículo 6. Dice, entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. El 7 dice, y después de mucho debate. Ok, Pablo y Bernabé llegan junto con otros hermanos. Y aparte, pues los líderes de la iglesia, ancianos, apóstoles, los reciben. Y dice que hubo, ¿qué? Debate. O sea... Para nosotros este tema podría ser muy fácil de resolver, ¿verdad? O sea, yo estoy aquí casi diciendo lo obvio y a lo mejor ustedes como que pues sí, obvio. Pero en ese momento causó debate. O sea, realmente había dos grupos o más quizá que tenían posturas encontradas. Algunos decían, no, la ley pues ya no. Y otros decían, no, o sea, es que sí es Jesús, pero también la ley, también la circuncisión. Y a lo que voy es esto. Seguramente dentro de este debate había figuras importantes. O sea, no, tú cuando debates con alguien... O cuando ves un grupo importante es porque tiene un líder con poder, ¿no? Es porque tiene un líder que tiene la capacidad de ejercer, como en los sindicatos, ¿no? Adentro siempre hay grupos de poder y se conoce, se sabe. Ahorita acaba de haber elecciones aquí del sindicato de trabajadores del Estado, algo así, un desastre, ¿no? Pero bueno, o sea, aquí había bandos en definitiva que estaban oponiéndose en sus posturas y algunos decían, es necesario guardar la ley, la circuncisión, todo el tema de Moisés, y otros decían, no es realmente una obligación. Y pelearon mucho y por mucho tiempo. Y esto es importante entenderlo porque potencialmente esto era la división del cristianismo. Es como esa pelea familiar por los terrenos de la abuela o algo así, ¿no? O sea, es potencialmente una división, ¿sí? O sea, porque a veces hay familias que por eso se han peleado por siempre. Entonces, es un tema de esos que sabes que si no se trata de una manera adecuada o correcta puede hacer que todo pues se separe, que haya mucho rencor, y aquí estamos. Pedro entonces, después de mucho debate, nos dice el versículo 7 que se levanta y dice, hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca, está diciendo Pedro, los gentiles, no judíos, oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios que conoce el corazón les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo al igual que nosotros. Y ninguna distinción hizo entre ellos y entre nosotros, purificando por la fe sus corazones. O sea, el argumento de Pedro, que es alguien importante en la iglesia, es el apóstol, líder de los apóstoles, es, o sea, a ver, hermanos, a mí Dios me escogió primero, que soy un apóstol, o sea, yo no soy, vamos a entender, no soy cualquiera, ¿no? O sea, yo soy un apóstol en el cual Dios le dio autoridad también, y a mí Dios me escogió para que yo fuera y le predicara a los que no son judíos que podían ser salvos. ¿Dónde encontramos eso? En Hechos 10, ahí lo pueden ver ustedes después con calma. En Hechos 10 se desarrolla esta historia donde Pedro le predicó a los que no eran gentiles, y para Pedro es obvio, dice, ellos oyeron el evangelio, y no lo oyeron únicamente, también lo creyeron, y Dios que conoce el corazón de las personas vio que su fe era real y les entregó una garantía que es el Espíritu Santo. Dios no hizo ninguna distinción entre ellos y nosotros. Como creímos y nos dio el Espíritu, ellos también creyeron y Dios les dio el Espíritu Santo. Y Pedro entonces llega a la siguiente conclusión, versículo 10. Ahora pues, o sea, como que, ahora sí pues, ¿qué es lo que yo voy a concluir? Fíjense, es una pregunta retórica, ¿no? O sea, no tiene una respuesta, evidentemente. O sea, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Y toda la multitud hizo silencio. Y escuchaban a Bernabé y a Pablo que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. O sea, la conclusión de Pedro es muy fuerte. Les dice, o sea, ¿cómo se atreven ustedes a desafiar a Dios poniendo sobre estas personas
una carga que ni nosotros que somos judíos con años de experiencia desde niños practicándola hemos podido llevar. O sea, ¿cómo se atreven ustedes a tentar a Dios? Es como decirle a Dios, Dios, tus ideas de salvación, tus métodos de salvar personas son adecuados, pero le falta algo. O sea, ¿ustedes se imaginan eso? ¿Sí? Es como cuando tu esposa o mamá cocinaba y pues esperaba una buena respuesta de tu parte. ¿Cómo te verías tú? No, pues está bueno, pero pues le falta más consomé, le falta esto. O sea, es una grosería, ¿verdad? Que alguien se ponga así cuando cocinas algo porque pues tú te estás esforzando. Entonces ahora quiero que proyecten esa ofensa, ¿verdad? Cocinero o cocinera, que aproveches a Dios. Dios está entregando ya el asunto hecho y viene esta gente a decirle, muy bien, pero te faltó esto, te faltó meterle aquí. O sea, es una ofensa contra Dios. Por eso Pedro dice, ¿cómo se atreven a tentar a Dios? O sea, tanto ellos judíos, nosotros judíos, como ellos gentiles, como quien sea, somos salvos por la gracia del Señor Jesucristo. O sea, la salvación y el favor de Dios lo obtenemos no por lo que nosotros hacemos, ¿sí? No por nuestras obras, sino por la gracia de Dios. Dios no ve nuestro buen comportamiento y dice, ay, ¿sabes qué? Este cuate le echa ganas, se porta bien, se merece que yo lo salve. Y a veces pensamos así, ¿no? ¿Sabes qué? Si yo me porto bien o actúo bien, Dios entonces me va a dar de su favor o de su bendición. Y ni siquiera Dios nos salvó porque nosotros hayamos hecho una oración de fe, ¿ok? O sea, no es como que tú oraste y por eso Dios te salvó. Aquí el texto claramente está diciendo, lo que nos salva es la gracia de Dios. O sea, ¿qué es la gracia? La gracia es un regalo que nace del amor del Padre y que Él nos entrega. Dios nos ama tanto y ese amor provoca que Dios envía a Jesús, nuestro Salvador, para vivir por nosotros, para morir y resucitar por nosotros, para que cuando tú y yo agarremos a Jesús como nuestra esperanza, podamos hacer lo que era imposible, o sea, salvarnos. Jesús es necesario justamente porque tú y yo no podemos ser salvos por nuestros propios esfuerzos. O sea, eso queda clarísimo, es hasta obvio para nosotros, pero tenemos que escucharlo una y otra vez porque somos muy olvidadizos. O sea, recordemos, los que están diciendo esto no son fariseos normales, son fariseos, dice que, creyentes. ¿Te das cuenta? O sea, eran cristianos. Yo no voy a dudar de su salvación, ¿sí? Yo no soy quien para decir que si eran o no eran. A lo mejor eran o no eran, no lo sé. Pero era gente que conocía el Evangelio, que había escuchado claramente, y aún así estaban tan confundidos que le estaban sutilmente añadiendo al Evangelio o al plan de Dios cosas innecesarias. En esencia ellos estaban diciendo que nosotros los humanos podemos obtener el favor de Dios por medio de hacer cosas como circuncidarnos, como guardar la ley o como venerar a Moisés, ¿no? Y claramente no es así. Nosotros no podemos obtener el favor de Dios por medio de nosotros mismos porque ni siquiera estamos en semejantes condiciones de negociación, ¿sí? Es como cuando un niño te amenaza, pues no está en condiciones de amenazarte, ¿sabes? Ay, chamaco. O sea, pero ¿qué tal te amenaza un sicario? Él está en condiciones de amenazarte porque tiene la capacidad de hacerte algo, ¿verdad? Pero un niño no. Entonces nosotros jugándole a Dios del intercambio de me porto bien y tú me tratas bien, es simplemente algo desproporcional, o sea, no tiene manera real en que nosotros podamos compararnos con Él. Job 35:6, fíjense lo que dice, si has pecado, ¿tú qué logras contra Dios? Y si tus pecados son muchos, ¿qué le haces a Dios? En otras palabras, si yo me porto mal, ¿en qué manera puedo dañar a Dios como para afectarlo, ¿verdad? Y hacerlo sentir mal y que Él llore? Pues no, o sea, si yo peco me afecto a mí, afecto a otros, pero Dios no está como que, me lastimaste, no me estoy muriendo, o sea, tu pecado me está consumiendo, está quitando de mi santidad, o sea, pues, por supuesto que no. Y mismo Job más adelante dice, y si tú eres justo, ¿qué le das a Dios? ¿O qué recibe Dios de tu mano? O sea, si yo me porto bien, ¿acaso creo que eso es suficiente como para que Él me recompense? O sea, tan importante me creo. O sea, realmente la salvación por obra, este tema de que si me porto bien, Dios me tiene que hacer algo, es una ofensa terrible. O sea, es decirle a Dios, yo merezco que tú me trates. O sea, Dios no es el gobierno ni el palacio municipal para que te vayas a pelear, ¿no? De que aquí yo te pago. O sea, no trata así, o sea, en lo absoluto. Y por eso este tema es tan catastrófico para Pedro y él dice, ¿cómo se atreven? O sea, ¿cómo es posible que ustedes estén tentando a Dios con esto? Como si nosotros pudiéramos, con nuestra santidad, compararnos y exigirle salvación a aquel que es santo, santo, santo.
De modo que Pedro, aquí inspirado por el Espíritu Santo y basado por supuesto en las Escrituras, en su experiencia, pues nos libera a nosotros gentiles de esta carga pesada e inútil que realmente no llevaba a nada. La audiencia, dice el texto, que se quedó muda. Pablo y Bernabé dicen, lo que Pedro dijo es verdad y aquí está el testimonio. Nosotros fuimos, predicamos a los gentiles y Dios respaldó nuestra obra. Así que, ¿cuál es el punto realmente principal? Hasta esos versículos vamos a leer y aquí vamos a darle una aplicación que creo yo es muy adecuada para nosotros. En esencia, este texto nos está enseñando una sola cosa y creo que ya nos quedó muy claro, que el favor de Dios, su salvación y la intimidad que nosotros tenemos con Dios nace del amor de Dios y de su gracia. ¿Ok? Nosotros el favor de Dios lo obtenemos por el amor de Dios, por su gracia. Y este amor nos fue enviado por medio de Jesús. Y Jesús mismo en quien nosotros podemos disfrutar de estos beneficios. ¿Cómo obtenemos estos beneficios entonces? Por la fe. Jamás por nuestros propios méritos. Aplicándolo a nuestras vidas. ¿De qué manera podríamos nosotros aplicar esto que ya creo que está quedando demasiado claro? ¿Cómo podemos aplicarlo? En primer lugar, pues guardándonos de la salvación por obras. De creerle en primer lugar. Sí, como humanos vamos a tener siempre esa tendencia a pensar que son nuestras acciones lo que nos reconcilia con Dios. Y como cristianos también. Entonces tenemos que tener mucho cuidado siempre examinando por qué motivo hacemos ciertas cosas. ¿Sabes? ¿Por qué vengo a la iglesia? Okay, vengo a adorar a Dios. Vengo a demostrarle mi agradecimiento. Vengo porque Dios me ordena que venga. Pero no vengo porque eso me lleva al cielo. Cuidado. No participo o no ofrendo o no hago esas cosas porque de alguna manera eso me acerca más con Dios. Tengo que tener cuidado con eso. Si yo quiero vivir en santidad y no pecar, ¿por qué lo hago? Nuevamente, ¿porque quiero agradar a Dios o porque quiero que Él me premie por mi santidad? Entonces, esas son a veces mentiras muy descaradas que se van infiltrando en nuestra mente, que nos hacen pensar, si yo hago esto, Dios entonces me tiene que recompensar de esta manera, ¿sí? O cuando nos pasa algo malo, ¿verdad? Podríamos pensar, es que yo estoy haciendo todo bien, porque eso es salvación por obras. Es algo muy sutil, se va mezclando con nosotros, pero tenemos que tener mucho cuidado de creer eso. Y en segundo lugar, tenemos que tener cuidado de enseñar eso, ¿no? O sea, decirle a la gente cosas como, no, es que si tú te portas bien, Dios te va a bendecir. O tú, para venir a Dios, tienes que hacer esto. Si tú quieres ser salvo, tienes que hacer esto. O sea, yo sé que a lo mejor nosotros, los conozco, sé que como grupo no tendemos quizá a ir como ese extremo, ¿verdad? Algunos probablemente sí, que piensan que ser cristiano significa vestirte de esta manera, o hablar siempre de esta manera, o pensar incluso de esta manera. Cuidado, ¿ok? Cuidado de nosotros enseñar eso, porque de a poco podemos estar cayendo en el error de estos judíos que decían, Jesús más Moisés. Jesús más este autor que me encanta a mí y que si no crees lo que él dice, cuidado. Jesús más la ley. Jesús más estas reglas de la iglesia de comportamiento. Jesús más la circuncisión, más el diezmo. Súmale lo que hay que tener cuidado de poner a Jesús aquí y ponerle un más a cualquier otra tontería que se nos ocurra, por buena que parezca, ¿no? Entonces, cuidado de creer eso y de enseñarlo. Pero hay un peligro aún mayor que no es tan evidente, que se esconde detrás de este tema. Y lo voy a escribir así muy rápido, los siguientes 10 minutos, para terminar. Es, a ver, el tema del legalismo. Y digo que es muy peligroso y sutil porque es un tema que se esconde demasiado bien entre cristianos, ¿sí? Y ahorita voy a decir algunas frases que para ustedes van a sonar muy lógicas, pero cuando las pensamos no tienen lógicas de evangélicas y de cristianas absolutamente nada. Y a veces las decimos, las creemos y las enseñamos. Y no estoy hablando de la salvación por obras, porque eso a lo mejor para nosotros es ya muy tonto, como que, ay, ¿quién va a creer que te salvas por obras? Pero el legalismo fluye de esta misma mentira, pero se esconde mucho mejor. ¿Qué es el legalismo? Okay, para empezar, la palabra legalismo se conforma por dos palabras, ¿verdad? La palabra legal y la palabra ismo. La palabra ismo es esta palabra que significa movimiento o doctrina. Como han escuchado, consumismo, ¿sí? ¿Qué significa consumismo? Esta gente que compra compulsiva, ¿no? Es como el movimiento que consume. O el comunismo, ¿verdad? O el capitalismo, y así hay un buen, ¿verdad? No, ya no me voy a meter. Entonces, el legalismo, en esencia, es este movimiento o teoría que considera que la ley tiene un lugar fundamental en la vida cristiana. ¿Okay? Que las leyes, las reglas y eso tienen un lugar fundamental en la vida cristiana. Lo más curioso es que cuando alguien enseña sobre el legalismo, pues no es como que te diga, oye, te voy a enseñar
legalismo. No, se esconde muy bien. Es como la serpiente en el Edén, ¿verdad? O sea, estaba ahí muy escondidita, no se veía, hasta que fue el momento oportuno para hablar mentiras. El legalismo es exactamente igual, se esconde muy bien. Entonces, como les digo, estos judíos de aquí que estamos estudiando son legalistas, pero eso sería un legalista de diccionario. Y pocas cosas son tan directas en la vida como las definiciones de un diccionario. O sea, el legalismo se esconde muy bien. ¿De qué maneras? Por ejemplo, hay frases que nosotros hemos escuchado, que incluso enseñamos, que realmente son mentiras. Y ahí les va. Por ejemplo, la primera. Dios nos ama porque Jesús murió por nosotros. Piénsalo. Suena bien, ¿no? Dios nos ama porque Jesús murió por nosotros. Es una mentira. Suena muy bíblico, ¿verdad? Porque sí, Dios nos ama y Jesús murió por nosotros. Pero ¿por qué es una mentira? Porque Juan 3:16 nos dice que Dios amó al mundo y que entonces envió a su Hijo a morir por nosotros. Es decir, Dios no estaba en el cielo enojado contra nosotros y entonces justo cuando Jesús murió, Él nos comenzó a amar. Así no funciona. Jesús murió por nosotros porque Dios nos amaba. Entonces te das cuenta, parece una frase muy tonta, pero está al revés. O sea, Jesús murió por nosotros porque Dios nos ama, no lo contrario. Es decir, Dios no está desde el cielo como así, como que te odio, y ahora Jesús murió por ti y ya, ahora sí ya te amo. Porque ver hacia Dios es muy peligroso, por ejemplo, cuando oramos. A veces ves a Dios como que Dios está en el cielo, como que, me gusta que sufras, ¿no? No, sí. Y luego tú oras, en el nombre de Jesús. Y Dios como que, pues ya dijo Jesús, ¿no? O sea, ya dijo Jesús, murió Jesús, pues ni modo que no le haga caso. Por supuesto que está mal. O sea, Dios nos contesta nuestras oraciones porque nos ama y Jesús es quien hace posible nuestra unión con Dios, no al revés. O sea, Dios no nos ama a partir de la muerte de Jesús. Dios nos amó desde la eternidad, desde el principio. Toda la Biblia está llena de cómo Dios desarrolló un plan de miles de años hasta que Jesús hizo posible esa conexión con el Padre. Pero es peligroso decir lo contrario. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir a la gente, si tú no estás bien con Dios a través de Jesús, él no te ama ahorita, Él te odia. ¿Cómo le voy a decir esto a alguien? ¿No? Porque eso le estoy diciendo. Si yo le digo a alguien que Dios te ama porque Jesús murió por ti, es como ponerle condiciones al amor de Dios. Entonces, por eso es sutil, pero es una mentira. Otra mentira. Dios nos acepta cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Dios nos acepta cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Y a veces te decimos a la gente, si tú te arrepientes de tus pecados, Dios te va a aceptar. No funciona así porque otra vez estamos poniendo la causa y la consecuencia donde no van. Ok, ¿a qué me refiero con esto? Me voy a explicar. Dios no nos acepta porque tú te hayas arrepentido. O sea, tu arrepentimiento no puede lograr absolutamente nada delante de Dios. Porque mucha gente piensa que arrepentirse es llorar como loco. Y si lloro como loco, entonces Dios ve ese arrepentimiento y dice, no, sí lo voy a aceptar. No funciona así. La Biblia nos manda a arrepentirnos. Pero si nosotros podemos arrepentirnos, es justamente porque Dios nos ha aceptado. O sea, tú y yo podemos arrepentirnos, cambiar, porque Dios nos acepta. Yo no puedo decirle a alguien, si te arrepientes, Dios te va a aceptar. Es al contrario, Dios ya te aceptó en Jesús. Entonces Él te manda que te arrepientas. Para poner otras palabras, hay gente que le dice a otros que para acercarse a Jesús primero tiene que cambiar. Dejar de decir groserías, ¿verdad? Dejar de pecar. Pero eso significa que entonces Dios te acepta porque tú cambias. Y Dios nos acepta porque cambiamos. Dios nos acepta por medio de Jesús. Y es entonces que nosotros podemos cambiar. Entonces tenemos que tener cuidado de decirle a alguien que ella tiene que cambiar o él tiene que cambiar para que Dios lo acepte. Porque es una mentira que está muy bien disfrazada, muy bien escondida, pero no funciona así. Dios nos acepta y ese es el motivo por el que podemos realmente cambiar y arrepentirnos. O le decimos a la gente, para que vengas a Jesús, deja tu pecado. Pues no, o sea, Dios no pone condiciones a que vengamos a Él. Dice, vengan a mí todos, como estás. Yo soy quien me va a encargar de cambiarte, de transformarte. O la más clásica, Dios te salvó, pero tú tienes que cuidar tu salvación. Es la misma mentira, porque estás poniendo la salvación en manos de ¿quién? Tuyas, ¿sí? O sea, como si Dios fuera tan poco poderoso y sabio como para decir, ¿sabes qué? Lo voy a salvar, pero ahora Él se tiene que encargar de cuidar su salvación. Es una mentira.
pone de nuevo nuestra salvación en nuestras propias manos y Dios jamás ha tenido esa intención. Si así fuera, pues simplemente nos hubiera dado la salvación y arréglatelas como puedas y ahí hazle como quieras, y eso no es lo que Dios hace. Dios nos salva y nos da su Espíritu Santo como una garantía de que Él va a seguir perfeccionando nuestras vidas a pesar del pecado, a pesar de nuestra imperfección y a pesar de lo que se atraviese. Y cuando estas mentiras legalistas, hay muchas, ¿verdad?, empiezan a almacenarse en nuestro corazón, lo que comenzamos a hacer es que no soportamos a la gente que no es santa, ¿sí? Alguien peca y eso como que te puede, es como que, o sea, esta gente que no es santa me causa algo. Cuando nuestro corazón empieza a ser legalista, somos obedientes a Jesús, pero en el fondo sentimos que esto de obedecer es una carga muy pesada. ¿Y cómo empiezas a reaccionar? Que tú dices, ay, yo sí le echo ganas y nadie más le echa ganas. A lo mejor te has sentido así. Yo reconozco que en algún momento me he sentido así, ¿no? Yo le estoy echando ganas y nadie más le echa ganas. Ese es un corazón legalista y tenemos que tener mucho cuidado. O a veces empezamos a esforzarnos por obtener las bendiciones de Dios cuando es algo que Dios nos ha prometido a través de Jesús. De modo que en la Biblia hay dos buenísimas ilustraciones, y con esto vamos a cerrar, respecto a cómo se ve un corazón así, y de hecho nos da el antídoto. El primer ejemplo es en Eva. Cuando somos legalistas, tendemos a separar a Dios de sus bendiciones. Por ejemplo, Eva empezó a ver las órdenes de Dios como una carga, ¿sí? Su corazón se hizo legalista, dijo, Dios no es bueno. Y la serpiente le empezó a meter esas mentiras. Dios los está mintiendo. Él les dio órdenes, pero Él no es tan sabio como ustedes. Si tú lo desobedeces, tú vas a ser como Dios. Y Eva se dejó llevar tanto por esa mentira tan grande que finalmente ella y Adán terminaron pecando. El hijo pródigo es otra excelente historia respecto a esto, ¿verdad? El hijo menor ve a su padre como un tirano y dice, este cuate no tiene mi lana, no me la da. O sea, fíjense, separa a Dios, pero en este caso a su padre, de los beneficios de su papá, ¿sí? Dice, Dios es malo, yo quiero mis beneficios. Y entonces se los exige al padre como que me los merezco, dámelos de vuelta. Y lo malgasta. Pero aún así, aun cuando malgastó todo, ese corazón legalista seguía en él. ¿Cómo podemos entenderlo? Cuando él se da cuenta que está mal, dice la Biblia que él levanta los ojos al cielo y dice, ay, ¿sabes qué? Piensa tres cosas. Dice, voy a volver con mi papá y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo segundo que le voy a decir es, no soy digno de que me llames tu hijo. Y lo tercero que le voy a decir es, trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces él planea esto, se regresa con su papá, porque él tiene esta idea de que, ok, fíjense, está muy bien escondido ahí la mentira, pero él está pensando lo siguiente, si yo me arrepiento y le digo a mi papá que yo no soy digno de ser su hijo, y le echo ganas como un jornalero, él me va a tratar como un jornalero. Eso es lo que él está pensando. Cuando llega con su papá, el texto nos narra que llegó y su padre corre al encuentro de él. Fíjense, ¿hay arrepentimiento ahí? Todavía no. Primero fue la aceptación del papá. El papá no esperó a ver que venga ese chamaco aquí, lo quiero hincado. Y una vez que lo vio hincado, ya lo perdonó. O sea, porque podemos tender a ver a Dios así, como que Él está así, híncate, arrepiéntete, y entonces te voy a salvar. No, entonces te voy a hacer mi hijo. El padre lo ve y lo acepta, ya, sin decirle nada. Lo agarra, y entonces el hijo, cuando está abrazado con su padre, entonces le dice lo que ensayó. Primer palabra, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que me llames tu hijo. Y entonces quizás se le está ocurriendo la tercera, de decir, como tú eres justo, como tú no eres tan bueno como para ponerme como tu hijo, trátame como si fuera un jornalero. Y el papá no lo deja hablar. En Lucas se nos narra que simplemente alcanzó a decir las primeras dos cosas. Porque antes de que se le ocurriera mencionar que él iba a aportar algo para que el padre lo tratara o sea, eso es legalismo, ¿te das cuenta? Si yo te doy, tú me vas a dar algo de fondo. El papá no lo dejó hablar, dice inmediatamente, traigan vestido, sandalias, anillo, que mi hijo que estaba muerto ha llegado. O sea, de modo que es inaudito esto porque nos muestra otra vez, Dios no está esperando que tú le des tus obras de jornalero, porque esos son obras de jornalero. Y si Él te trata por tus obras de jornalero, vas a recibir trato de jornalero. Y si tú quieres ser un jornalero, este es el camino, el legalismo. Pero si tú quieres ser un hijo, lo que ocupas es venir a tu padre y simplemente decir, Padre, aquí estoy.
Y Él te ha aceptado ya. Y Él te va a Él te da ese arrepentimiento. Él te da ese entendimiento. No seamos como ese hombre de la parábola de los talentos que le decía a su señor: Señor, yo sé que tú eres un hombre duro, que sigue donde sembraste y recoges donde no esparciste. Porque ese es lo peor para nuestra relación con Dios. Porque vamos a ver a Dios como un hombre duro, que nos exige lo que nosotros no podemos darle y que recoge donde no sembró y bla, 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 bla. Y es entonces a ese siervo que dijo eso con el que el Señor se enojó. O sea, como diciendo: ¿cómo te atreves a tratarme como si yo fuera eso que tú estás escribiendo? Eres un tirano, yo soy tu padre. Y por eso este tema de Hechos 15 es tan importante, porque la iglesia se sostiene sobre la base de la fe solamente, en el sentido de que nuestra salvación la obtenemos por la fe en la gracia de Dios que nos fue entregada a través de Jesús. O sea, mi salvación y tu salvación está segura en Cristo, porque la obtuvimos por medio de Jesús, la mantenemos por medio de Jesús y la disfrutamos en Jesús. De modo que me gustaría que analizáramos nuestro corazón hoy. Que tú junto conmigo pienses: okay, a ver, ¿cómo soy yo a veces? ¿En qué términos pienso respecto a Dios en ocasiones? ¿Lo veo como un tirano? ¿Como alguien que está en el cielo exigiéndome para que yo pueda pedirle de vuelta? Cuando oras, ¿cómo le oras al Padre? ¿Con confianza, sabiendo que Él es tu buen Padre, que a través de Cristo te quiere contestar? ¿O como ese juez injusto que está en el cielo, ¿verdad? Viéndote con desprecio. ¿Cómo ves a Dios? Porque eso va a cambiar mucho, mucho, mucho la manera en la que tú te diriges con Él. Va a cambiar mucho la manera en que le cantas. Va a cambiar mucho. O sea, Jesús vino a esta tierra porque el Padre ya nos amaba. Jesús nos salva y nos reconcilia porque el Padre ya te ama. Así que Dios te ama. Dios te ama. No hay más. Dios te ama. Dices groserías, así. Dios te ama. Si pecas así, Dios te ama. Y por eso Él envió a Jesús. De modo que mi primer llamado hoy es a ti, que si no estás en Jesús, que vengas a Cristo. ¿Qué tienes que hacer? Ven a Cristo. ¿Qué tienes que hacer? Otra vez, nada. Si tú le dices: Señor, aquí está mi alma, aquí está mi corazón, mi vida, tú ya me aceptaste en Jesús, Él va por ti como esa oveja perdida, te recoge y te lleva de nuevo a casa. Pero a lo mejor tú eres creyente y sabes, yo a veces detecto, yo estoy ahí, que mi corazón tiende a ser un poquito legalista. ¿Okay? Mi corazón a veces tiende a juzgar, tiende a decir: ¿por qué los demás no hacen esto? ¿O por qué yo esto? O tiendo a ver este tema de cristianismo como algo pesado. La siguiente semana vamos a hablar sobre eso, ¿ok? Pero, ¿qué hago? Ven a tu Padre. No seas como el hijo que estaba en la casa del pródigo, que cuando vio que había gracia a montones, dijo: oh, y yo que todo el día estoy aquí y que nunca me alejo, porque así pensamos a veces, ni un corderito me das para mí y mis amigos. Y el papá le pone una cachetada caída y que le dice: hijo, todo lo que tengo es tuyo. Así que si tú eres el hijo mayor que está ahí en la casa, la gracia, la esta, Dios te dice hoy: hijo, todo lo que tengo es tuyo. O sea, únete a la fiesta, únete a la gracia, disfruta de mi paternidad. O sea, yo todo lo que tengo es tuyo a través de Jesús. Así que oremos, ¿sale? Pidamos a Dios con esta actitud. A lo mejor tú te sientes como el hijo pródigo o tú te sientes como el mayor, como sea, tu Padre es el mismo y su respuesta es la misma también. Oremos.